En Radio El Conquistador de Temuco y su red regional a continuación, Hablemos de Campo. Un espacio para conocer e informarse de todo el acontecer agrícola y gremial del sur de Chile. Una presentación especial de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Bienvenidos. 29 minutos faltan ya para las 11 de la mañana. Hablemos de Campo. Está con nosotros el secretario ejecutivo de SOFO, la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, Andreas Kobrich. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Aquí estamos. Muy bien, gracias. Buenos días y con mucho ánimo para estar nuevamente en este programa aquí, conversando. Conversamos, hablemos de campo, claro que sí. ¿Qué hacen los agricultores de la zona en esta temporada del año? Qué buena pregunta. ¿En qué estamos? ¿En qué ¿Qué estamos los agricultores? Bueno, en este momento estamos preparando, estableciendo los nuevos cultivos, sembrando. Ya se terminó la cosecha, enero, febrero, marzo, terminaron las cosechas. De ahí viene, ¿no es cierto?, la preparación de los cultivos, los potreros, las unidades que vamos a sembrar, y en este momento se están iniciando la siembra. Por ejemplo, el cultivo de raps, ¿no es cierto?, ese que produce aceite y que tan bonito pinta la primavera con su flor amarilla, ya está prácticamente totalmente sembrado. Estamos entonces sembrando algunos cereales. En este momento se está comenzando a sembrar trigo, avena, triticales, y así vamos avanzando, ¿no es cierto?, hasta el mes de probablemente agosto, septiembre, por ahí que se hacen las últimas siembras de cereales, digo. Entonces, en este momento, la pregunta en qué estamos sembrando. Están los potreros, si ustedes salen y miran, van a estar los potreros básicamente movidos o ya sembrados, digamos, y algunos ya evidentemente empiezan a germinar, empiezan a pintarse de verde también levemente, pero empezamos en esa etapa. El cambio climático afecta mucho. Sí, bueno, claro. Estamos en todo el país y en el mundo entero también el famoso cambio climático. Pero en la región, la agricultura. Sí, cambio climático es un fenómeno que está en desarrollo, que evidentemente escuchamos, ¿no es cierto?, siempre en las noticias, cómo esto está afectando el mundo entero, cómo están ocurriendo cambios climáticos, situaciones distintas a las que estamos acostumbrados normalmente. Por ejemplo, se están anunciando, si no me equivoco, para hoy día o en estos días, Santiago, temperatura sobre 30 grados. Exacto. Claro, en Santiago hace calor, pero en verano, no en otoño o no en mayo, digamos. Entonces es un buen ejemplo. Nosotros mismos hemos estado acá viendo que tenemos todavía a veces temperaturas muy primaverales, y diciéndola bien, también ha llovido poco. Estamos ya casi, ¿no es cierto?, a mitad de mayo y hemos tenido, yo creo que pocas lluvias. ¿Hay la suficiente? Para nosotros, para el sector agrícola, están la suficiente. Nos permite avanzar, nos permite sembrar, que también necesitamos, ¿no es cierto?, que el suelo tenga agua, pero suficiente, tenga el suelo, digamos, haya acumulado agua suficiente para la germinación, ¿no es cierto?, de la semilla cuando estamos sembrando. Pero evidentemente este cambio que está ocurriendo, que está en desarrollo y que no es una cosa escrita de cómo se va a comportar, nos lleva a estar siempre muy atentos. Por eso quizás algunos agricultores que me pueden estar escuchando, o la gente también, muchos agricultores han tenido que modificar sus fechas de siembra. También las van modificando un poco en atención a si ha llovido mucho, ha llovido poco, cómo viene, se nos vienen heladas. Recuerdo uno de los primeros, mucho tiempo atrás o varios años atrás, digamos, cuando yo estaba ya iniciando mi trabajo profesional en la Araucanía, hubo un invierno con muchísimas heladas, muchas escarchas, ¿no es cierto?, que teníamos constantemente escarchas. Nosotros ahora llegamos ya al 10 o mitad de mayo y no hemos tenido helada o escarcha con escarcha, digamos. Entonces, ese es el cambio climático, esos procesos que van ocurriendo y sobre el clima, la agricultura, evidentemente, nuestro principal factor de producción es el clima. Todo lo hacemos a la intemperie, todo depende del clima. Por eso que muchas veces se dice que los agricultores a veces nos quejamos mucho, nos quejamos porque sí o porque no, pero efectivamente existe la queja porque dependemos del clima. Entonces es un factor que no logramos controlar, es un factor que está cambiando, como bien se dice, ¿no es cierto?, y al que hay que estar poniéndole atención, ¿ya? Entonces yo creo que básicamente eso, también evidentemente el cambio climático nos afecta, pero hay que ponerle atención y la mayoría de los agricultores o todos están siempre muy atentos a ello. Andreas, ¿y esto puede provocar que esta zona granelera, así se dice, ¿no?, Sí, correcto, cambie a otros a otros cultivos? Sí, interesante pregunta.
Claro, puede provocar si nosotros mismos vemos. La Araucanía es una región agrícola y lo ha sido probablemente desde siempre. ¿Ha cambiado? Sí ha cambiado. ¿Sigue siendo agrícola? Probablemente sí, pero ha cambiado. No es ni siquiera el mismo trigo que sembramos, son otras variedades de trigo, pero también empiezan a entrar otros rubros y hay otros cambios y que yo creo que muchos de ellos sí tienen efectivamente relación con esta situación climática cambiante. Por ejemplo, en la Araucanía se han cerrado, han cambiado muchos predios el rubro lechero. La actividad lechera se ha retirado, ha migrado, se ha corrido más hacia el sur y deja espacio entonces predios que eran lecheros hace 20, 30 años atrás, o tal vez incluso menos. Hoy día vamos a encontrar probablemente algo de fruta o que cambiaron a los cultivos. Entonces, a la pregunta, ¿va a dejar de ser? Yo creo que no. Yo creo que la Araucanía tiene una vocación muy buena para producir cereales, pero probablemente sí en menor cantidad y dando espacio para que se instalen también otros rubros más hacia la fruta. Lamentablemente, no todos los agricultores pueden acceder a fruta porque para poder estar en rubro frutícola se requiere riego. Por eso también nuestro permanente llamado a las autoridades, a todos, a que se requiere de más riego. La Araucanía tiene el agua, llueve, pero no tenemos agua en verano. Igual tenemos 3, 4 meses de sequía, entonces, o con déficit hídrico, en que las lluvias son menores que la evaporación. Entonces, y las plantas necesitan ese riego. Entonces necesitamos riego y por eso necesitamos inversiones. No todos pueden tener fruta. Para tener frutales hoy día en la Araucanía se necesita riego y eso no está disponible para todo el mundo. Nos preguntaban también a nuestro WhatsApp, más 569-9865-5288, respecto del tema del río Cautín. Dice, ya es un estero. Claro, estamos también en este momento en el periodo, en el otoño, es cuando los ríos tienen los menores caudales. Está hoy día, comillas, tratando de sobrevivir ahí a partir de todavía, ¿no es cierto?, los deshielos o algo de agua que queda acumulada en la alta cordillera y que viene bajando por el río. Entonces, estamos efectivamente en el periodo de menor agua, pero también los caudales en los ríos, dada cambio climático y dado un comportamiento distinto de las precipitaciones, los caudales también son menores en los ríos, no solamente en el Cautín, digamos, en todos los ríos de Chile está pasando el mismo fenómeno. Y en el caso del río Cautín, ¿se está derivando también a otros sectores el caudal? Yo creo que, bueno, siempre hay un uso que también las sanitarias requieren uso y hay más sectores que están usando, pero yo creo que lo esencial acá, el agua se utiliza esencialmente en la agricultura, es el gran consumidor en el mundo entero, consumidor de agua, pero no por capricho, sino que porque las plantas y los animales necesitan agua igual que nosotros, entonces no es un capricho estar destinando el agua a la agricultura, sino que porque también necesitamos producir los alimentos. Pero como decía, desgraciadamente no hay agua suficiente en ninguna parte del mundo tampoco, para todos los agricultores, para todo el mundo. Tiene que ver también con la ubicación. Hay predios donde no hay agua y es imposible llegar con riego porque tiene una ubicación donde no pasan esteros cerca, donde tampoco no hay agua profundas, digamos, subterráneas que se puedan trabajar. Entonces, el punto está en que qué hacemos para tener más riego y se puede hacer. Ya sabemos que con el cambio climático las nieves eternas o el agua que se acumulaba o que se guardaba, que se podía almacenar en la alta cordillera, va siendo menor, porque justamente a propósito del aumento de la temperatura ambiental, las líneas de las nieves se van retrocediendo, van aumentando, se van alejando, entonces eso también hace que el riego, esa agua no la vamos a tener disponible después para los otros meses en que tenemos menos lluvia, así que es un tema. Andreas, ¿de qué manera perjudica la gran inflación a los forestales con plantaciones de pinos, eucaliptus, por ejemplo, y otras especies? A ver, la recesión económica que estamos viendo tiene que ver, claro, con la capacidad de adquisición que tenemos las personas, digamos, y eso efectivamente nos afecta a todos por igual. Respecto de algunos rubros, hay rubros que salen a veces bastante mejor parados que otros cuando hay grandes inflaciones o la recesión que estamos comentando, digamos. Entonces,
yo creo que no hay que fijarse quizás tanto en puntualmente cómo la recesión le puede afectar a uno u otro rubro, sino cómo nos afecta a todos por igual, porque eso es lo complejo, lo difícil de las recesiones o estos análisis, situaciones económicas que nos afectan a todos. Entonces, ahora particularmente en el caso de los rubros forestales, no conozco cuál ha sido el comportamiento del mercado en este momento, pero sí es una industria que tiene una vinculación muy estrecha con el precio del dólar. Entonces muchas veces también la recesión o la inflación afectan la valorización de la divisa y eso puede estar también directamente afectando al rubro forestal. En la visita anterior, cuando estuvimos conversando, hablamos de la gripe aviar, ¿verdad? De esta, ¿cómo está en este momento en relación a la semana pasada o a 2 semanas anteriores? No tengo mayor cambio, se mantiene igual. Yo creo que la emergencia se mantiene igual. Se ha escuchado de menos casos de sacrificio, pero yo entiendo que la situación endémica como tal y la alerta sanitaria está igual, así no había un mayor cambio. Estamos conversando con Andreas Kobrich, que es el secretario ejecutivo de SOFO, la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco. Vamos a ir a un tema y continuamos en la materia también en esta mañana. Exactamente, estamos con el secretario ejecutivo de SOFO, Andreas Kobrich. Hablemos de campo, como cada viernes la invitación para que ustedes vengan, para que conversemos, para que conversemos también con nuestros auditores y auditoras que nos preguntan, que nos envían algunas sugerencias y temas importantes. No hemos dejado sola a la agricultura familiar campesina e indígena y tampoco lo haremos. Seguiremos avanzando en la rehabilitación productiva de todas y todos, dijo Santiago Rojas Alessandri, que es el director nacional de INDAP. Y esto tiene relación, Andrés, con que el Ministerio de Agricultura ha entregado más de 16.000 millones en bonos para agricultores y agricultoras de Ñuble, Biobío y la Araucanía afectados por los incendios forestales. Efectivamente, no debemos olvidar estos incendios, esta temporada de muchos incendios que tuvimos durante el verano en la Araucanía y en las regiones que ya se comentaron. Digamos. Entonces, lamentablemente hay personas que perdieron también sus casas, subimos incluso, ¿no es cierto?, algunas personas que también fallecieron, animales que fallecieron, praderas que se quemaron completas, potreros, bosques, etcétera. Entonces, evidentemente el Estado le corresponde, es parte de su también rol, ¿no es cierto?, ir en ayuda de ello. También la empresa privada está haciendo aportes a través de, en caso de la CMPC, trabajo con sus vecinos y ahí hicimos también algunas articulaciones a través de los gremios de agricultores que hicimos donaciones de fardo desde el sur, del norte, de SOFO, los acumulamos, algunos acá en nuestras instalaciones, en el Parque SOFO, y de ahí se pudieron distribuir a los distintos sectores. Pero eso fue muy dramático, porque como digo, realmente en pleno verano, cuando se quema todo y se quema el forraje, los animales, digamos, no hay dónde salir a buscar algo, digamos, entonces, de comida. Así que, efectivamente, no tengo duda de que dentro del rol, como ya señalé, digamos, del Estado y de INDAP y del Ministerio de Agricultura, también evidentemente tienen apoyo de esas familias que lo pueden haber perdido todo, tenían esas grandes urgencias. Pero hay un trabajo de prevención de parte de las autoridades, porque todos los años, y en esa época, la época estival, en fin, en el verano, nos encontramos con este tipo de situaciones. Lo cierto es que no se puede cautelar que no haya intencionalidad, pero sí hay un trabajo de prevención. La prevención, sí, claro que existe. Nosotros como SOFO, o en general los agricultores, siempre hemos estado en mucho contacto con CONAF, tratando de prevenir cualquier situación, manteniendo los cortafuegos, manteniendo también equipos de emergencia localmente al interior de los predios, ya que hoy día muchos agricultores tienen carros de aljibe o mantienen equipos de agua también con estanques de agua para poder atender emergencias. Pero es claro que el verano nuestro es seco, es sumamente seco. Entonces incluso en la cosecha, lo que hablábamos al comienzo, ese trigo que estamos sembrando ahora, el raps que estamos sembrando ahora, ese en un momento se cosecha y queda en los potreros, queda un residuo que finalmente se transforma en un combustible. Queda todo ese rastrojo y esa paja seca, muy seca, con temperaturas altas, y que incluso, entonces, de quemar,
y que muchas veces se utiliza también evidentemente en estos incendios intencionales. Entonces por eso es que nosotros debemos manejar y articular mejor la gestión de ese residuo. Es imposible no tener ese residuo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? Por eso que en algunos casos, y en un tema que es bastante sensible, digamos, usar fuego, ¿ya?, para reducir esa carga de combustible. En varios países en el mundo se está empezando a implementar cada vez más nuevamente utilizar fuego, porque evidentemente el fuego controlado es, como bien la palabra le dice, son emisiones de carbono, emisiones controladas. Un incendio, como justamente lo dice, el incendio por su característica es un fuego descontrolado. Lo primero que hace bombero, yo no soy bombero, pero aquí alguien me puede corregir, pero es tratar de controlar que no se propague el incendio hacia otro cuando estamos pensando en la ciudad. Evidentemente un incendio forestal es muy difícil de controlarlo, y lo que uno dice, se usa agua en los incendios forestales o en los incendios rurales en verano para proteger casas, para proteger a las personas, incluso a veces los brigadistas que están trabajando. Pero en su operación, en su dinámica, el incendio forestal lo que termina haciendo es extinguiéndose. Se le rodea por material que esté ya quemado, se hace de que se quede, digamos, para que se pueda extinguir. Entonces eso significa que tenemos esta disyuntiva entre: ¿es preferible tener una quema, un uso controlado, o el riesgo de un uso descontrolado? Entonces, y en lo descontrolado es donde evidentemente el daño y el riesgo hacia las personas es mucho mayor. Por eso es que particularmente SOFO y los sectores agrícolas de la Araucanía seguimos pensando que el uso del fuego para eliminar ese rastrojo es una estrategia adecuada, que se puede complementar con otras, por supuesto, pero no hay que descartarla. Y respecto a la pregunta de la prevención, ahí estamos, siempre tratando de prevenir todo, pero a veces las situaciones son tan dramáticas que hasta la mejor prevención la supera. Agradecer, sin ninguna duda, a los brigadistas de CONAF, a los brigadistas que trabajan en las empresas forestales, por ese tremendo trabajo que hacen durante, especialmente los veranos, estamos atendiendo en los incendios, y por supuesto también a los cuerpos de bomberos de Chile, que en su voluntariado también están ahí siempre atendiendo el controlar de fuego. Pero eso no es prevención, eso es justamente control, y eso viene después. Recuerdo una pregunta de programas pasados que no alcanzamos a comentar. Una auditora nos decía, esas, cuando uno va por distintas comunas de la región de la Araucanía y en los campos ve unas bolsas, ¿ahí hay forraje? Sí, esas mangas blancas. Mangas blancas, no, eso esencialmente son grano. Es un sistema para almacenaje de grano que funciona muy bien en Chile. Es un sistema que nuestro país, aquí hermano vecino Argentina, es muy potente en el desarrollo de esa tecnología y también de la maquinaria y las mismas bolsas plásticas. Eso es almacenaje, un sistema de almacenaje de grano que no es al vacío, pero es el grano se va empujando, se presiona dentro de esas mangas, y en las condiciones nuestras, en Chile, puede estar eso almacenado durante meses y realmente en una muy buena condición, porque se sella, como digo, no es al vacío, pero queda sellado para que no vuelva a entrar oxígeno. Y como es material vivo, son granos que están muy lentamente, pero están respirando, consumen oxígeno, ellos mismos van utilizando y bajando el contenido de oxígeno que está al interior de la manga. Pero es un sistema que funciona, para nosotros acá en Chile funciona muy bien. Pero por otra parte, me decía esta auditora, el tema es la manga plástica. Claro, la manga plástica pasa a ser un desecho como todos los plásticos que tenemos. Afortunadamente hay empresas que están reciclando, y eso también es un llamado a todos de que realmente tenemos que reciclar más nosotros mismos, dar las facilidades de separar nuestros residuos en distintos tipos de residuos, y las empresas también, y contactar a las empresas que reciclan, digamos. En el caso agrícola, muchas veces eso son retirados por empresas que se dedican al reciclaje de plásticos. Estamos conversando con Andreas Kobrich, que es el secretario ejecutivo de SOFO. Andreas, no podemos dejar pasar de conversar un poco acerca de esta gran preocupación que tenemos en la zona macro sur con todo lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido hasta ayer
Esperemos que hoy no tengamos este tipo de noticias que están relacionadas con ataques incendiarios, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el pronunciamiento de Sofo? A ver, el pronunciamiento de Sofo ha sido muy claro desde hace ya muchos años. Realmente una situación dramática, es una situación muy difícil, un fierro caliente, dicen algunos por ahí, muy, muy caliente, y que no se le está poniendo coto, no se le pone atajo, y que estamos viendo con un nivel de inseguridad y de una incertidumbre en el mundo rural completo, que nos tiene en la situación que usted comenta. Es muy difícil trabajar así, es muy difícil invertir, es muy difícil hacer cualquier tipo de emprendimiento o algo novedoso, incorporarlo tecnológicamente en el campo, cuando estamos viviendo este nivel de inseguridad y de impunidad, porque también hemos sabido, digamos, cómo muchas veces, por las razones que sea, finalmente no hay ningún detenido y no están cumpliendo las penas que corresponden a las personas que actúan, digamos, absolutamente fuera del Estado de Derecho, fuera de la ley, fuera de la Constitución. Y además la ciudadanía ya está cansada y todo el mundo se pronuncia y dice, pero escuchamos siempre lo mismo de parte de las autoridades, que buscaremos a los responsables para que sean juzgados, etcétera, etcétera, pero prácticamente no hay responsables. Bueno, esa es una materia para carabineros, para la fiscalía que hacen la persecución. Efectivamente, nos damos cuenta, hay muy pocas personas que terminan siendo condenadas por estos hechos. Y los hechos siguen ocurriendo, o sea, el delito existe. Entonces, eso es cierto. Yo creo que desde el mundo agrícola nosotros tratamos de dar las máximas facilidades siempre a que se puedan disponer de las mejores evidencias para hacer las persecuciones. Pero hay que recordar también que el mundo rural es ¿cómo decirlo? Es un escenario que es muy solo. Nosotros en el mundo rural la gente está sola. Entonces, no es el mundo urbano. Yo creo que el hombre y la mujer entendieron hace mucho tiempo que era más cómodo vivir en ciudades, todos juntos, que aisladamente en el campo. Digamos. Entonces, por eso es que lo que sentimos como Sociedad de Fomento Agrícola SOFO, doblemente esta trato ingrato que se nos está dando al mundo rural, porque esto ocurre en el mundo rural. Entonces, bueno, ataquémoslo, abordémoslo, controlemos esto que ocurre en el mundo rural con herramientas que sean efectivas. Que yo creo que por ahí donde está hoy día el tema, creemos que la efectividad de los recursos y de las medidas que se están tomando no son suficientes. Bueno, yo quiero agradecer nuevamente, nos pilló la hora, pero bueno, hemos conversado temas muy importantes, como siempre, con el secretario ejecutivo de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO, Andreas Kobrich. Nos quedan temas pendientes, obviamente siempre el trabajo de la agricultura, el trabajo que está realizando SOFO en la región de la Araucanía y también para otras regiones del país, es muy, pero muy importante. De modo que yo lo dejo invitado para el próximo viernes para que sigamos hablando de campo. ¿Le parece? Muy bien, aquí vamos a estar, hablemos de campo. Muy bien, muchas gracias. El acontecer gremial y los más destacados de la agricultura del sur de Chile han sido parte de la mañana en El Conquistador de Temuco y su red regional. Hablemos de campo, una gentil invitación de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO.